Ministerios Camino Vivo, el lugar donde escucho tu palabra, la red de... Tengan ustedes muy buenos días. Queremos dar un cordial saludo a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana y bendecimos a cada seguidor por nuestro canal de YouTube, bendiciéndote con estos mensajes y que esta palabra pueda correr a tu alrededor, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros. De seguro tú sabes que va a ser una palabra que necesitamos escuchar en este tiempo. Así que una de las preguntas que uno debe hacerse cuando uno escucha una enseñanza es ¿por qué? ¿Por qué esa enseñanza tenía que oírla en este tiempo? Si lo que yo necesito es resolver los problemas que tengo. A veces, y así sucede, y más cuando estamos por primera vez gustando de los caminos de Dios. A veces yo llegué con unas necesidades tan profundas, unas necesidades emocionales, emocionalmente estaba destruido, una relación sentimental fracasada, incertidumbre en mi futuro. Joven, ponte tú 20 años por allí, frustrado por muchas cosas, y uno llega pensando en las necesidades personales de uno. Pero solamente Dios conoce lo que verdaderamente necesitamos. Y es ahí donde tú tienes que estar atento, porque a veces tú crees que si tienes sed, tú piensas que la gaseosa te va a resolver el problema de la sed. Y resulta que el verdadero problema, tu verdadera necesidad, que se convierte en un verdadero problema, es que no tienes un líquido, cualquiera que sea, que te quite el problema, la sed. Pero resulta que Dios sabe cuál es la raíz de ese problema. Dios sabe a profundidad dónde es que parte la causa de todos los problemas. Y ahí es donde Dios señala. Y allí es donde Dios ataca. ¿Ataca qué? No te ataca a ti. Ataca el mal que está en ti. ¿Está conmigo? No lo vemos. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a señalar aquello que no veíamos, que no lo vemos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y mientras no lo sabemos, le vamos a estar echando la culpa a los papás, le vamos a estar echando la culpa al marido que tenemos, le vamos a echar la culpa al tendero, a la familia, a la ciudad, a los líderes de la ciudad, a los políticos. Le vamos a echar la culpa a todos, mis amados, hasta que Dios nos lleve a una luz donde podamos ver claramente que en ti está la capacidad de tomar las decisiones para que tu vida cambie en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué bueno es saber que tus decisiones para cambiar no depende del que está al lado, sino que depende de ti. ¿Está conmigo? Tu sanidad no depende de lo que otros decidan, sino de lo que tú decides. Eso es lo que Dios quiere llevarnos en el nombre de Cristo. Vamos a leer este texto del Evangelio. Lo voy a leer. Les digo que no anoté el capítulo, pero se lo voy a dar, mis amados. Y vamos a hablar de otro texto que es referencia a ese texto, o sea, es lo mismo. Lo vamos a saber durante la enseñanza. Y dice así. Si alguien lo haya, por favor, me lo puede pasar con un papelito, ¿ok? Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Él está hablando de Jesús. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y después continúa diciendo, relatando el evangelista, y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. ¿Era qué? Pecadora. Escuche, atento al texto. No está diciendo que era pobre, estaba diciendo que era ¿qué? Pecadora. Es bueno que cuando leamos el texto nos demos cuenta que dijo pecadora, no dijo una mujer pecadora y pobre. No,
solamente dijo pecadora. Está explicando el evangelista. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, es decir, un líder político religioso, un hombre por pertenecer a esta secta, era persona de clase social de la época que estaba bien. Gracias. Lucas, sí señor, Lucas capítulo 7, versículo 36. Gracias. Lucas capítulo 7, versículo 36. Cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, que es una piedra, con perfume, una piedra de color negro, con perfume. Ya te puedes imaginar lo hermoso que hay dentro de nosotros. Eso lo podemos decir así. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado, dijo para sí en su corazón, cosa que Jesús vio. Jesús ve nuestras intenciones y nuestras motivaciones y discierne los pensamientos más profundos. Dice así, así se refirió a Jesús, si ese man fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y Jesús estaba que le respondía. Y respondió Jesús, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di maestro. Le habló en parábolas. Mira cómo le dijo. En historia, cierto prestamista tenía dos morosos, dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía simplemente 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente, abundantemente a los dos. Pregunta para llevar a Simón a despertar su mente y mirar las cosas de otra manera. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer que él ya había visto? Y tenía una imagen de ella diferente. Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, óigame bien, te digo a ti, Simón, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Grábese eso, muchos. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, mire lo que le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz, vete en paz. Mis hermanos, y es importante que podamos comprender esto que estamos hablando, esta serie de derribar las fortalezas mentales. Mire, fortalezas aquí. Y cuando hablamos de fortaleza, para tener un retrato de eso, es como unas murallas que nosotros estamos muy familiarizados en Cartagena, esas murallas bien gruesas, esas murallas que soportaban esas balas, esos cañonazos que no
produjeran una grieta y golpeara la vida, la comunidad que vivía dentro de las murallas. Así la Biblia retrata esas ideas que creímos sin saber si eran verdad o mentira, pero basadas en esas ideas construimos nuestra vida, creamos mecanismos de defensa para protegernos de la gente que uno creyó que son peligrosas para nuestra vida. Cualquier cosa que nos amenace, cualquier peligro, sea en las finanzas, sea en el amor, creamos pensamientos, las aceptamos, las consentimos y creamos fortalezas. ¿Ya? Usted puede llegar a decir que ha podido pasar: yo jamás me volveré a enamorar. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? Porque alguien en el amor te hirió, te dañó bastante, muchísimo, te dañó emocionalmente. Y tú dices: yo no le vuelvo a entregar el corazón a alguien de esa manera. Obviamente tienes relaciones, pero tendrás temor para entregarlo todo. ¿Ya? Fortaleza. Y puedes estar condenada toda la vida a no conocer que realmente sí se puede amar a alguien con todo el corazón, sí se puede amar a alguien con todo el ser, sí se puede amar. Gracias por ese amén. Dígalo por fe. Ese no es el tema de liberación de la fortaleza mental, mi amada. Estamos hablando primero de una. Así que tiene un objetivo todo lo que estamos hablando de fortalezas mentales, y es derribar todos los argumentos que nos rodeamos de ellos, que tenemos, en que nos apoyamos, pero sin darnos cuenta, esos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. No nos damos cuenta, por ignorancia. En este caso, en el caso de Simón, el fariseo, que podemos ver ahí que su mente estaba ciega, porque fíjate la manera como resalta. Si quiere, aquí debe traer la Biblia como su resaltador. Y Simón vio y dijo: ya, si este hombre supiera que es profeta, viera, mira cómo estaba juzgando él, viera la clase de mujer que está siendo amable con él. Diga conmigo: amable. Ni siquiera ella era la anfitriona. Amable viene de amor, ser amoroso, amable. Eso es lo que, mis amados, deberíamos ver. Como esa mujer, ya, como él dijo, pecadora, cómo de esa mujer puede salir amor. Eso lo tenía impresionado a ese hombre, pero lo estaba mirando de otra manera. Sus 5 sentidos estaba mirando terrenalmente. Claro, uno puede decir estaba mirando desde abajo, pero no, él se tomó la posición de querer que él estaba viendo desde arriba y él podía dar, y que su juicio era correcto. Ya. Si este hombre, hasta Jesús lo vio más inferior a él, él asumió que veía mejor que Jesús. Ya. Si este hombre fuera profeta, ya, se diera cuenta de la clase de mujer, porque yo me estoy dando cuenta que es una mujer pecadora. Ya te estás viendo. ¿Cuántos están viendo el orgullo ahí? ¿Cuántos están viendo la soberbia? Por eso es que la soberbia es una ilusión. Ya. Es llegar a creerte algo que realmente no lo eres. ¿Está conmigo? Por eso la Biblia a veces lo compara con las espumas del mar. Ya. Algo que está sobre las aguas, pero que después se desvanece. Ya. ¿Dónde empieza nuestro verdadero crecimiento de nuestro carácter? Cuando empezamos a aceptar nuestra realidad. Cuando empezamos a aceptar lo que verdaderamente somos. Y por cuanto somos, necesito que Dios haga algo con mi vida. Yo no quiero ser así. O sea, cuando usted diga yo no quiero ser así, cuando usted descubra la enfermedad, usted diga yo no quiero ser un enfermo. Yo no sabía que el orgullo, yo no sabía que la soberbia, la Biblia lo retrata como una enfermedad psicológica, una enfermedad mental. ¿Está conmigo, mis amados?
El Evangelio no insulta a nadie. El Evangelio, bueno, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la Biblia, jamás insulta a nadie. Jamás. El Evangelio trae buenas nuevas. El Evangelio tiene un fin y es salvarte. Salvarte no solamente del pecado, sino salvarte de ti mismo. ¿Está conmigo, mis amados? No solamente te salva de la muerte espiritual, en la cual ni veíamos, ni oíamos, ni entendíamos nada de tener conciencia de Dios. Nos salva, pero también nos salva de nosotros mismos. ¿Está conmigo, mis amados? Que Dios nos libre de un orgulloso. Dígalo conmigo: Dios me libre de un orgulloso. Dios me libre de un altivo. Dios me libre de un soberbio, de un altanero, de un respondón, de un contestón y todos los tontos. Y mientras usted dice eso, usted se pone en el espejo. Hello. En el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. Pero cuando si la palabra va del Espíritu, la palabra nos va a hacer ver ese rostro. Escuche, siento bulla y distracción. Reprendemos eso en el nombre poderoso de Jesucristo. No se distraigan, mis amados. Porque si ya Dios te salvó de esa fortaleza mental, de esa idea de llegar a creer que somos mejores que otros, eso es una idea, mis amados. Ojo con los malos consejos. Ojo con los malos consejos. Consejos que no vienen de Dios. ¿Está conmigo? Esa idea de que los evangélicos son mejores que los católicos. Ojo. De que los evangélicos son más santos que los testigos de Jehová. Ay. Escuche. Porque usted tal vez sea salvo. Tal vez usted sea cristiano. Tal vez usted sea lleno del Espíritu. Pero cuando llegas a ver a la gente como menos, para Dios y para el mismo Señor que está sentado a la diestra del Padre, el mismo que entregó su vida por todo el mundo, mis amados, el Evangelio no se te dio para que tú llegues a creer que tu religión es mejor que todas las religiones, porque no se trata de eso. Es una mala percepción. Ojo, ¿está conmigo? No hay nada más peligroso que los religiosos. Estén donde estén, sea católico, sea Jesús solo, sea cuadrangular, sea pentecostal, sea Misión Boston, lo que tú quieras. No hay nada más peligroso que el orgullo religioso. La mayoría de las guerras, de sangre, han sido por motivos religiosos. Lea la historia. Y las guerras que se anuncian y que se andan de rumor por allí, va a tener una dosis de carácter religioso. Ojo, Dios no te salva para que después estés viendo a la gente inferior. Dios no te da una bendición y te produce un nuevo nacimiento en tu corazón para ver a tu papá y respetar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. El Evangelio no es para eso. El Evangelio es esperanza. Si realmente tú fuiste salvo y eres esos nombres no nos los ponemos nosotros, esos nombres nos los pone la gente al vernos vivir y nos dicen evangélicos. Ya. Pero si tú eres un evangélico en tu casa, es para que tú seas la persona más inspiradora para seguir adelante. ¿Está conmigo? Está conmigo, mis amados. Porque en tu casa pueden haber muchos tristes, pero a ti te ven alegre, te ven gozoso. Eres parte de esa casa y los problemas no son ajenos a ti, pero tú tienes paz. Ellos tienen que ver esa paz. ¿Por qué tienes paz? Yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente que le pregunta, pero tú, ¿por qué tienes paz? Es que yo siento que tú tienes una paz. Yo quisiera tener esa paz. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en el nombre poderoso de Jesús. Mientras hablo, se van derribando las fortalezas religiosas. Es muy fácil predicar de la desnudez de Cristo en la cruz. ¿Por qué no predicas de tu desnudez?
¿Por qué no hablas de lo que eras y que Jesús te sacó de allí? ¿Se te olvidó que estabas desnudo? Que Adán y Eva, al ver su desnudez, se avergonzaron. ¿Se te olvidó la desnudez de aquellas cosas que creaste mecanismos de defensa y de todo para que nadie se dé cuenta de la realidad de tu vida? ¿Hiciste de todo para esconder tu rostro interno? ¿Se te olvidó? Es muy fácil predicar de la cruz. ¿Por qué no predicas de la cruz que decidiste tomar? ¿Por qué necesitaste de una cruz para seguir a Jesús? ¿Está conmigo, mis amados? Atento, líder de grupo. El bosquejo no dice todo lo que estamos hablando aquí. Escuche otra vez el mensaje para el miércoles. Tú no puedes hablar de mi desnudez. Yo hablo de mi desnudez y cómo Dios sepultó esa vergüenza en mi vida. Es mi testimonio. Tú deberías tener el tuyo. ¿Está conmigo? La gente anhela vivir, la gente quiere vida. Espero que le expreses vida. Hazle ver que el Evangelio es eficaz y que hace una obra completa en el corazón del hombre y de la mente. ¿Está conmigo, mis amados? ¿Sabes qué es sorprendente de esto? De lo que el Espíritu Santo nos está revelando aquí, no quiero irme lejos de eso. Y es que él veía que esa mujer era amable con Jesús. A pesar de que veía para él, a su juicio, que era pecadora. Y la pregunta es esta. Mire esto, mis amados. Me gusta decirlo, la verdad. Soberbio. Diga conmigo, soberbio. Altivo. Altanero. No los oigo. Soberbio. Altivo. Altanero. Grosero. Contestón. Respondón. Otra vez, ese como que le da duro, ¿verdad? Contestón. Respondón. O sea, como una persona que era así se vuelve amable. Hello. Wow. Wow. ¿Cómo? ¿Cuánto quieren saber? Cuando yo experimenté mi caída emocional, se llama depresión, pero emocionalmente me convertí en una persona iracunda, una ira interna represada, enojado por todo, mi corazón lleno de reclamos. Cuando tu corazón se llena de reclamos, tú quieres algún día ver a alguien, verlo a la cara y decirle: esto, se lo voy a decir en la cara. Eso se llama reclamos. Eso es no tener paz. Eso es una vida miserable, angustiosa. ¿Cómo tú eres libre de eso? O sea, ¿cómo pasas? ¿Cómo siendo un hombre amable? Te voy hablándote en condición de pastor. Así me convertí, un pastor que consintió y se permitió cosas dentro de mi mente y de mi corazón. Yo no lo veía, pero amargura en mi corazón le cedí. O sea, ¿cómo pasas de ahí a volver a creer en el amor? ¿Cómo pasas de ahí? ¿Cómo vuelves otra vez? Y más en un trabajo que es... Este trabajo no es ajeno al tuyo. Todos trabajamos y le servimos a alguien. Ya. Pero tú puedes llegar a un momento de que es un trabajo donde se requiere ser amable. ¿Está conmigo? Ya. No nos vayamos lejos. En la familia, en el vínculo familiar, necesitamos ser amables. Necesitamos que unos sean amables con uno y nosotros viceversa. Amaos los unos a los otros. Mis amados, ¿cómo Dios me resucitó? Mire, yo gritaba en la sala de mi casa: quiero volver a sentirme vivo. Ya te puedes imaginar cómo estaba mi sentimiento. Emocionalmente estaba destruido.
Pero ¿quién deja de ir al trabajo? Aunque tengas migraña, dolor de cabeza. ¿Quién deja de ir al trabajo? Este es mi llamado, es mi vocación, es mi oficio, es mi trabajo. Y así tenía que venir a trabajar. Porque este fue el trabajo que Dios me dio. No es ajeno al tuyo. El mío es tan sagrado y el tuyo es tan sagrado como el mío. ¿Está conmigo, mis amados? Ya. Así que pudimos estar enfermos, pero no abandono mi trabajo. La iglesia de Filadelfia dice, estás débil, ya, pero que aunque he estado débil, nunca negaste mi nombre. Sí, enfermo, dolido, herido por cosas que la gente hizo y yo me las permití. Dolido, sí, pero nunca dejé de predicar a Jesús. Jamás dejé de orar a Dios cada mañana. Jamás lo hice, a pesar de que mis sentimientos sentían otras cosas. Jamás abandoné el llamado de Dios. Jamás, mis amados. Cosa que tal vez nosotros, por cualquier leve cosa que sienta, ya quieres abandonar, quieres dejar a tu esposo, quieres abandonar a tus hijos, quieres dejar el trabajo, porque sencillamente no te gusta lo que sientes o lo que te hicieron sentir. Está conmigo, mis amados. ¿A dónde queremos llegar, mis amados? Vamos a ver este texto que nos muestra otra cosita. Mateo 26, 6 al 13. Es la misma historia, el mismo relato, pero esta vez lo relata Mateo. Y dice así, nos añade algo que no vemos en Lucas capítulo 7. Y quiero que ustedes lo vean. Es lo que el Señor quiere que veamos. Dice así, Mateo 26, 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Este fariseo estaba enfermo ¿de qué? De lepra. Oye, nos sigue Dios mostrando la enfermedad de la lepra como un relato, como un retrato de lo que significa la enfermedad del orgullo. Nos sigue mostrando el retrato de la lepra. Este fariseo estuvo enfermo ¿de qué? De lepra. Y la lepra es un retrato de la enfermedad del orgullo. ¿Una enfermedad qué? Mental. Porque es aquí, en el corazón. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, o sea, que no estaba solo. En el otro pareciera que estuvieran solos, pero ahí estaban los discípulos, los estudiantes. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ya. Fíjese bien. Después que muere, la sepultura, para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. O sea, cuando se predique este evangelio, mis amados, ¿qué evangelio? ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio? No te puedes ir sin esa buena noticia. Lo que te quiero decir aquí, con esto, resalto, señalo que cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa, lo invitó porque él fue sano de la enfermedad. ¿Está conmigo, mis amados? Él fue sano literalmente de su cuerpo, sanidad física. Pero es lo que Dios nos quiere decir hoy a través de esos textos, lo que está escondido allí y que el Espíritu Santo nos los está revelando, mis amados, que Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa por causa de que Jesús lo salvó. ¿Está conmigo? Por causa de este evangelio que no sabemos, por causa de este evangelio
él recibió buenas nuevas noticias. Y por causa de esa sanidad en su cuerpo, le digo, te invito a mi casa. Pero mis amados, ¿cómo es que este hombre, habiendo recibido tremendo beneficio, por qué no reaccionó como la mujer pecadora? ¿Por qué no hizo lo que es normal en la cultura? Cuando llega un invitado, le lavan los pies. Acuérdese, no había pavimento. ¿Por qué no? Si es un fariseo, tiene siervo. ¿Por qué no le lavó los pies? Oye, lo menos que podía hacer, si recibió el beneficio de la sanidad física de la lepra, lo mínimo que podía hacer es, oye, que es algo cultural del pueblo hebreo, atender al que invitas. Ya. Se ungía al invitado con perfume. Eso era un trato a una persona que ha hecho bien. Ya. Porque tú no invitas a cualquiera a tu casa, mis amados. Tú invitas a aquellos que siempre están pensando en hacerte bien. ¿Está conmigo? Dice, no, yo no voy a invitar a alguien que me va a hacer mal. Ya. Él le invitó a su casa, fariseo. Mis amados, los fariseos eran muy orgullosos, se creían más santos que todos los demás hebreos. Ya. Si había alguien hebreo que tenía un trabajo sucio, ni siquiera se acercaban a ellos. Eran así, miraban a la gente por encima del hombro. Ya. ¿Por qué le invitó a su casa a Jesús? ¿Por qué? Porque recibió beneficio, recibió sanidad. Oye, mis amados, presta atención a lo que le quiero decir. ¿Qué es lo que me quiere decir, pastor? Muchos de nosotros decimos que somos creyentes, que somos cristianos, nos hacemos llamar cristianos. ¡Wow! Y hemos experimentado la salvación y dicen, no, yo soy salvo, yo nací de nuevo. Pero a pesar de que hemos recibido ese beneficio, ¿cómo miramos a las personas? ¿Cómo miramos a nuestros hermanos? Tal vez tengas hermanos que no vienen a la iglesia. Tal vez tus papás, ni por ahí una seña de querer venir a congregarse contigo a la iglesia donde tú vas. En vez de bendecirlos, los maldices. Siempre estás diciendo, está bueno, qué bueno que les pase, porque no me quieren oír. ¿Está escuchando, mis amados? Estamos hablando del retrato de Simón. Mis amados, ¿cuánto nos hacemos llamar creyentes? ¿Cuánto nos hacemos llamar cristianos? ¿Cuánto nos hacemos llamar salvos? ¿Cuánto nos hacemos llamar que hemos nacido de nuevo? Y vemos a la gente sales de aquí, por aquí es común ver a alguien tirado en el piso. Común. Ahora no ves mucho, pero hace 5 años atrás, 1, 2, 3, ahí dormían. Andrés, tú que viviste en Toriz. Al frente era un terreno baldío con unas paredillas caídas. ¿Cuántos se acuerdan? Yo no sabía, pero en las noches ahí había una comunidad de indigentes. Por la droga, por muchos motivos, allí. Personas con diagnóstico por la ciencia, locos. La Biblia le llama lunáticos. Ahí. Llegábamos aquí, mi esposa veía a alguien allí, mi esposa le mandaba a comprar algo, lo despertamos y mi esposa le mandaba a dar un café y pan. Pasamos y miramos así. Nos hacemos llamar cristianos. Sea católico, lo que tú quieras, católico, evangélico, Jesús solo, ejército de salvación. Él vio a la mujer, pero ¿cómo? Esta mujer es amable. Pero Jesús discernió su corazón. ¿Sabes qué? A veces nosotros no vemos por qué Jesús murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ese desgaste? ¿Por qué? A veces nos creemos que no hemos sido muy malos, que hay gente más mala que uno. Ese es el texto. La mujer pecadora. Bueno, yo he hecho cosas malas, pero no tanto como ella. Porque así piensa uno. Así no piensa Jesús. Esa es la mente de uno. Uno cuantifica.
Y uno mira la vida y uno dice, bueno, Garavito se merece 20 torturas. Yo no he sido como Garavito. Ese man es más ladrón que yo. Yo me he robado un bombombum. ¿Quién no se roba un bombombum? Ya. Era niño, era pelado. ¿Quién no se cogió en la niñez uno se cogió un carrito o algo? Ya. Ah, pero esos políticos. Y tal vez no vemos lo que Jesús ve. ¿Sabes qué dijo Jesús a los fariseos? Yo vine por pecadores. Él no dijo, yo vine por los medio pecadores. Y por los muchos pecadores. Yo vine por los que pecan pocos y yo vine también por los que pecan mucho. No, el que dijo, yo vine por los pecadores. Él ve diferente. Y nosotros no nos vemos así como Él nos ve. Cuando decimos y alguien nos dirige en una oración y dice, admito que soy pecador, como que, bueno, no tanto. Tal vez vas a otra iglesia y no lo oyes. Admito que soy malo y que no tengo arreglo, que no hay medicina que me arregle, que no hay terapia, que no hay método que me arregle. Pero quiero decirte que Jesús te puede arreglar, mi amor. Que Él puede sanarte, que Él puede cambiarte, que Él puede hacerte nuevo. Lo que mis ojos han visto y oído, eso digo. 5 adicciones en mi vida. Atado a las drogas, atado a la pornografía, atado al alcohol, al cigarrillo, una caja de cigarrillos en mi bolsillo, atado. Y nunca sabrás, nunca, jamás sabrás lo que maneja un adicto. Jamás entenderás por qué no pueden dejar sus dependencias. Jamás, a no ser que sepas lo que es dejar de ser un dependiente a cosas que este mundo te ofrece y tú las añades a tu vida. Jamás sabrás lo que es no querer y terminar haciéndolo. Jamás vas a saber eso. Jamás. A no ser que la salvación se haga real en tu vida y tú digas, Él me liberó, Él me salvó, Él me sanó. Jamás lo vas a saber. Tal vez tú digas, mis adicciones son otras, pastor. Las añadí a mi vida porque sentía que sola no podía hacerlo. Solo no podía vivirlo, lo añadí. Fue lo que el mundo me ofreció, fue lo que hallé. Fue lo que invité a que se hiciera mi protector, mi amo, mi Señor, mi amigo, mi refugio. Jamás lo vas a saber, a no ser que hoy se haga realidad esa salvación. Hice cosas malas, muy vergonzosas, muy vergonzosas. Me daría pena decirlas. Pero poder escuchar a alguien decir que hay alguien que te perdona todos tus pecados, que hay alguien que te perdona todas tus faltas, todo el daño que causaste a otro, hay alguien que te las perdona. O sea, escuchar eso, mis amados, escuchar eso. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No se me olvidan los pies de la persona que me invitó a la iglesia. No se me olvidan. Jamás se me olvidará el nombre de esa persona. Jamás, jamás. He sabido de esa persona y sé que se casó. Conozco con el que se casó.
Conozco que son pastores hoy en día. El testimonio de él es tan especial. Lo digo tan especial porque yo lo conocía. Y resulta que un día lo atracaron. El esposo de esta persona que Dios usó. Y nunca en mi vida me imaginé estar aquí contando la historia de esta mujer cada vez que se predique este evangelio. Lo atracaron, lo llevaron a un sitio baldío, una calle muy sola que yo conozco. Ese hombre, mira, era así, él caminaba así. Y ese hombre le decía a grito a los tipos, llorando, que no lo mataran. Llorando, le suplicaba, no me maten. Los hombres lo único que hicieron fue desnudarlo todo, totalmente en la oscuridad. No hay un poste de luz ahí. Lo desnudaron completamente. Quedó desnudo, lo dejaron ahí arrojado. Y ese hombre salió a caminar. Conocía el terreno, sabía dónde llegaba el camino. Y llegó al caserío o al pueblo completamente sin nada que cubrirse, pidiendo ayuda, que lo habían atracado. ¿Será que las cosas tienen que pasar así para poder conocerle? ¿A quién le gustaría decir, ahí solamente Dios me salvó de morir? Ese hombre tiene un llamado de Dios poderoso. Hoy en día son pastores. A veces lo ven a uno y dicen, no, si conocieras mi historia, la estás conociendo. Soy un milagro de Dios. Mi mamá lo sabe. Mi madre lo sabe. Pero tu familia necesita saber que tú eres un milagro de Dios. Tus amigos, tus compañeros, que ellos puedan saber que sí puedes salir. A mí me sacó, a ti te saca. Está conmigo, mis amados. A mí me liberó. No hay nada que Dios no pueda liberar, mis amados. No hay nada que Dios no pueda sanar. No hay nada. Yo te puedo decir, Cristo cargó mi pecado, pero quiero decirte, el que yo llevé por 20 años en mi vida. 20 años llevé ese pecado. Tú puedes oír que era adicto a la pornografía, pero mi educación sexual fueron revistas pornográficas. Mis tíos nos regalaban las revistas, la misma familia nos daba las revistas, porque ellos creían que eso te hacía un hombre. Esa fue mi educación. Ay, cómo Dios te limpia la mente, cómo Dios es. Ahí vamos, porque esa es una de las fortalezas mentales. Una mente sexualizada, tenemos que liberarnos de ello. Está conmigo, mis amados. Donde quiera que se predique este evangelio, ves a esta mujer. Ves a esta mujer, Simón. A esta mujer mucho pecó, mucho se le perdonó. Por eso dejé todo. Dejé la universidad, dejé todo y me empecé a preparar con los hombres que Dios puso a mi lado. Todo lo dejé. Y uno dice, ¿por qué este tipo deja todo? Lo dejé todo porque su amor se reveló. El amor, óigame bien, el amor que perdona todos los pecados, el amor que perdona todos los errores, el amor que perdona todas las faltas, el amor que perdona todo. Jamás podrás perdonar a alguien si tú no has experimentado el perdón. Jamás. Mientras tú sigas viendo tus cosas así de pequeñas y que eres muy bueno, jamás podrás perdonar. Pero la grandeza del perdón de Dios a través de la sangre del sacrificio de Jesús es lo suficiente para sepultar, mire, lo que para Dios considera que nosotros es pequeño, para Él es lo más grave. Grave. Un discípulo de Jesús, el tesorero, mis amados, no le dijo medio ladrón, le dijo ladrón.
ladrón, no lo disfrace, ladrón, robaste, ladrón. Quiero decirte que el Señor te perdona, te perdona, te perdona, te perdona. ¿Está conmigo? Yo digo mentiras piadosas. No, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Pero Dios, que lo ve así de grande y de drástico, Él te perdona por el sacrificio de Jesús. Él te perdona. Ella ya había escuchado esta enseñanza, la creyó en su corazón y recibió el perdón de su corazón. Y como consecuencia de ello, enteró que Jesús estaba por ahí, fue donde Él y pudo decir: lo menos que yo puedo hacer, lo menos que yo puedo hacer, por todo lo que pagó, por todo lo que perdonó, es llorar, llorar, llorar y honrar ese ministerio de Él, ese ministerio que va diciendo lo que ningún hombre, ningún gobierno, ninguna universidad y educación ni filosofía puede hacer: perdonarme todos mis pecados. Él, voy a honrar ese ministerio en el nombre de Jesús. De los que anuncian buenas nuevas, voy a honrarlo. Y hasta en lo material voy a honrarlo. Lo voy a honrar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Quiero anunciarte algo y quiero decírtelo.